nos adentramos ahora en este mundo maravilloso de la espadaña, en la obra y vida de Santa Teresa. Buenos días, María Ángeles. Buenos días, padre. Un saludo para todos los oyentes. Vamos caminando con Santa Teresa y ya entramos en la tercera fundación, la Fundación de Malagón, que además ha sido una fundación que ha sonado en el ambiente teresiano porque el año pasado cumplió 450 años de su fundación, desde 1568. Y vamos a ver hoy también, además de la fundación, figuras como María de San José, que entró ahí de Carmelita. Vamos a ir hablando de María de San José, de esta nueva fundación y de todas las cosas que le ocurrieron a nuestra santa, ¿no? Y cómo ella fue enfocando su vida y cómo poco a poco toda la reforma iba adelante, como vemos, como como un motor que no para, algo expansivo completamente. Estamos hablando del año 1568, como decía, sí, padre, ¿no? Tenemos a nuestra Santa Teresa con 53 años. Y, en plenitud de facultades. Sí, todavía le faltaba de hacer, como vamos a ver, todas las fundaciones, a pesar de ser una mujer enferma, pero vemos que, bueno, pues tenía un motor interior muy fuerte, ¿no? Que la empujaba a llevar toda esta palabra, ¿no? De vida que el Señor la ponía dentro de su corazón. Llama la atención, María Ángeles, para los que están escuchando y oyen Malagón. ¿Dónde está Malagón? Está en Toledo. Ahora, Santa Teresa era dada a fundar en ciudades grandes. ¿Cómo es que surge esta población de Malagón? Pues esta surge, como ya habíamos visto, padre, ¿no? Porque era un feudo de doña Luisa de la Cerda y que se le había dejado su marido al morir. Entonces, era una población pobre, una población que necesitaba ayuda, y entonces doña Luisa había visto que hacer una fundación teresiana, pues que iba a ser una manera de favorecer a la población, como vamos a ver que así fue. Y entonces insistió mucho para que nuestra santa hiciera allí la fundación, que no quería, Teresa no quería, porque era un sitio pequeño. Como sabemos, a ella le gustaba fundar en ciudades, ¿no? Que los Carmelos fueran el corazón de ciudades, ¿no? Y por otra parte, quizás tuvo más problemas para admitirlo, porque claro, se fundaba con renta, era una fundación de doña Luisa de la Cerda, y eso iba directamente con todo lo que ella planteaba. Y que había sido el padre Ibáñez el que le había animado a la santa a que lo aceptara, diciendo, bueno, hay muchas almas que se pueden salvar, madre, vamos adelante. Y entonces, bueno, pues ella venció esas prevenciones que tenía y ya se lanzó a esta fundación que vamos a analizar hoy, de Malagón. Y que mandamos muchos saludos a los habitantes de Malagón y de alguna forma a la comunidad de carmelitas de Malagón, que conocemos por ahí a más de alguna persona y que son súper orgullosos de Santa Teresa y de la fundación que realizó en su pueblo de Malagón, y que además pues ellos esgrimen, y es cierto que es el convento en cuanto a arquitectura ideado por Santa Teresa, porque ella pues fue la que estuvo ahí a pie de obra, y conservan incluso una piedra con sillón tipo Felipe II allá en el monasterio del Escorial, donde ella se sentaba para ver cómo iba la obra. Así que saludos pues aquí desde Radio María en La Espadaña. Bueno, sabemos nuestra santa, antes de pasar por Malagón, de llegar a Malagón, pues pasó por Toledo, ¿no? Y ahí estuvo en la casa de doña Luisa de la Cerda, esta gran amiga, donde no solamente estaba doña Luisa, sino que había un grupo de amigos y amigas muy cercanos. Entre ellas había una joven que ya había tenido amistad con la santa cuando era una niña, que era María de Salazar. Y ya en este momento de volver a hablar con Teresa, ya se decidió, y el Señor la empujó completamente a seguirla, a seguir a la santa y a entrar y profesar como vamos a ver, en Malagón, y tomar el nombre de María de San José. Durante este tiempo, padre, pues yo he estado leyendo, investigando, me consta. De manera muy impresionada por la figura de María de Salazar, María de San José, porque he descubierto en ella pues a una persona, una hija de Teresa espectacular, a una mujer valiente, culta, delicada, una mujer de verdad, o sea, que viene a encarnar realmente todo lo que nuestra santa quería de sus hijas, ¿no? Sí, yo siento el regalo que Dios da a las fundaciones, en ese arranque, en ese inicio donde todo está por hacer, donde no hay nada seguro, qué hombres y qué mujeres pone.
Ahora que estamos en las Javieradas y se mira la figura de San Francisco Javier, uno piensa, por ejemplo, el entorno de San Ignacio de Loyola al inicio de la compañía. Y aquí lo mismo, el inicio de esta reforma teresiana, las figuras que Dios le pone a Santa Teresa, qué calidad humana sí. y espiritual. Ella era una mujer que vivía la casa de doña Luisa de la Cerda en Toledo, pues era una pequeña corte. Donde pues había pues una serie de mujeres que estaban con ella. Una de ellas era esta María de Salazar, y que pues era de una familia pudiente, pero probablemente, según los investigadores, en este libro que he estado leyendo de la hermana María de la Cruz Pérez García, que se llama María de San José Salazar, la humanista colaboradora de Santa Teresa Perseguida, de la editorial Monte Carmelo. Bueno, pues en ella, y también en este otro libro que estoy leyendo, que es de humor y espiritualidad, que es donde vienen las obras completas de María de Salazar, nos cuentan, bueno, pues que la familia de María de Salazar pues era de este entorno de doña Luisa de la Cerda, y que esta joven, que entró en este año, más o menos tenía unos 27 años, en este momento que estamos tratando, pues ella tenía una cultura muy amplia, era muy refinada, hablaba idiomas, entre ellos el francés. Entonces esto luego sirvió, porque ella va a ser una de las que va a plantear las pautas para la primera fundación carmelita en París. O sea que porque ella hablaba francés fluidamente. También conocía el latín, y por tanto ella leía las Sagradas Escrituras y las interiorizaba y las profundizaba, ¿no? Es decir, que ella tiene un conocimiento de la palabra de Dios muy profunda. Bien, vale resaltar el subtítulo del libro que has presentado, María Ángeles, que dice La humanista colaboradora de Santa Teresa. Ella también hizo algo que, con esa formación, hizo algo muy importante, es que hizo suyas todo el rezo de las horas. Es decir, ella podía entender perfectamente los salmos cuando los iba cantando, y también, como vamos a ver, porque ella luego fue también maestra, es decir, ella hizo en su vida, como si dijéramos, todo lo que la santa le había enseñado, de manera que ella también luego fue la que escribió para sus hijas, cuando ella fue fundadora del Carmelo de Sevilla y luego del Carmelo de Lisboa. Entonces allí ella escribió el libro más reconocido, que es el libro de las recreaciones. Un libro bellísimo, padre. Un libro que está escrito de manera dialogada, de manera muy fluida, en el que ella va poco a poco contando toda la doctrina y el pensamiento de la santa en primera persona, en el que nuevamente nos encontramos con esta actitud muy teresiana de la amistad, de la conversación y del compartir, ¿no?, en este precioso libro. Bueno, pues ella, como digo, luego tuvo una vida muy activa dentro de la Reforma, en la fundación de Sevilla, donde también empezaron muchos problemas por todo el momento convulso en el que se encontró la orden, y luego también al final tuvo también un problema muy grande en la fundación de Lisboa, también porque se vio envuelta en todo un movimiento que había dentro de la orden, ¿no?, para volver atrás todo el tema de todas las... Sí, con el padre Gracián. De todas las constituciones de la Santa, ¿no? Entonces, como hubo 4 personas, que vamos a decir los que son, porque son 4 grandes figuras que intentaron por todos los medios, incluso dirigiéndose al Papa, conservar las constituciones de la Santa, que fueron María de San José, María Salazar, Ana de Jesús, San Juan de la Cruz y el padre Jerónimo Gracián. ¿Qué 4? 4 impresionantes. Los 4 realmente podemos decir que más seguían a la santa, los amigos más entrañables, porque, por ejemplo, sabemos que la mayoría de las cartas que la santa, al destinatario que más cartas conservamos que le mandó la santa fue a María de San José, a María Salazar. Y entonces, a partir de ahí, pues dentro de la orden se produjo un movimiento en el que cada uno de ellos salió pues muy, muy mal tratado por parte de la orden, ¿no? San Juan de la Cruz se le mandó desterrado a México, sabemos que murió antes, ¿no?, de camino, sí. De camino. El padre Jerónimo Gracián terminó siendo fuera de la orden, expulsado de la orden y fuera de España. Y esta que estamos hablando, María de San José, pues estuvo dentro de la prisión de su propio convento durante 9 meses.
9 meses en los que ella nuevamente sufrió, yo lo he leído así casi como lo que sufrió San Juan de la Cruz, ¿no? Una noche oscura. Una noche tremenda, en donde ella, como nos dice en una poesía preciosa, ¿no? En un texto precioso, no se me fue nunca el pensamiento. Es decir, nunca fue capaz de que se le quitara todo aquello que el Señor le había impreso en su alma, ¿no? Y por tanto fue capaz de salir de allí, de sobreponerse, aunque salió ciega, padre. Uh-huh. Luego poco a poco recuperó un poco la vista y salió realmente ya de manera ya muy muy tocada en cuanto a su salud y terminó muriendo joven, ¿no? Con un poco más de 50 años. Sí. Bueno, en fin, una mujer, yo recomiendo a todo el que pueda que se acerque a la figura de María de San José Salazar. También sé que hay un libro que se ha escrito hace muy poco del padre José José Vicente, que también trata el tema de María de San José. Y bueno, una monja que cuando murió, luego se vio que había muerto en olor de santidad, es decir, realmente una santa. Qué pena que estos procesos de canonización han quedado en el tiempo, porque ciertamente sería para que estuviese en los altares. Claro, porque cuando ella murió en el convento final que estuvo, que es el convento de Cuerva, bueno, pues se la enterró. Luego, pasado bastante tiempo, se quiso recoger el cuerpo, pues también porque desde el monasterio, desde el convento de Lisboa se pedía también alguna reliquia, y entonces al abrir la sepultura se vio que el cuerpo estaba incorrupto. Uh-huh. Y bueno, decir que con un olor de santidad y también con algunos milagros. Es decir, que estamos hablando de una grandísima santa y de una hija muy querida de nuestra Teresa de Jesús. Estamos hablando ahora también de toda esta fundación de Malagón, ¿no? Y vamos a ver que cuando entró Teresa allí, ¿qué es lo que se encontró? Bueno, pues se encontró, como vimos, este problema que ella tenía interior de admitir esta nueva fundación y también el que, bueno, algunas de las cosas que ella tenía como principios para su fundación tuvieron que cambiar. Por ejemplo, tuvo que tener más monjas, se pasó del número de 30 a 20 porque el tamaño... O de 13. De 13 a 20. Sí. También tuvo que admitir algunas freillas, es decir, algunas religiosas de servicio dentro de las que no sabían leer y escribir, sí, pero eran muy buenas. Sí. Como dijimos en el programa anterior, pues mandó traer a 4 monjas de la Encarnación para que ayudaran en la fundación: María Suárez, María de Tejeda, Isabel Gutiérrez e Isabel Juárez. Ha pasado en la vida de los santos en sus fundaciones que tenían una idea, pero bueno, luego fueron tocando realidades y hubo ciertos retoques, ciertos cambios que se fueron acoplando a las realidades que iban percibiendo, y también bajo el consejo quizás de eclesiásticos o desde el Vaticano. Y bueno, en el origen era otra idea, pero se fue haciendo a lo que es, y efectivamente hubo estos cambios que bien menciona aquí María Ángeles. Y bueno, pues junto con estas 4 monjas de la Encarnación y con doña Luisa de la Cerda partieron hacia Malagón, pues iba también un padre jesuita, que es el padre Pablo Hernández, a quien nuestra Santa Teresa llamaba el Padre Eterno. Así le llamaba. Así le he estado yo leyendo en las cartas porque en este momento hay unas cartas muy bonitas entre la santa que le mandaba a doña Luisa. Y entonces, bueno, pues ahí hablaba el Padre Eterno. Es que es muy... Como vamos a ir viendo en la santa, le gustaba mucho este tipo de juegos con sus amigos, ¿no? De ponerle como motes o palabras así. Como a San Juan de la Cruz, que le llamaba medio fraile. Pues a este le llamaba el Padre Eterno. Pues fue el día 1 de abril de 1568 cuando llegaron los coches de las fundadoras a Malagón. Primero estuvieron 8 días en el castillo de doña Luisa, hasta que llegaron las licencias y tenían al principio, hasta que se terminaron las obras, que ocupar una casa de manera provisional, hasta que doña Luisa pues hiciera este monasterio. Y bueno, pues el día que se tomó posesión del nuevo convento, que como vemos era el provisional, pero ya era la fundación, era el día 10 de abril de 1568 y era el sábado de Pasión. Y ahí estaban, como nos lo relatan, pues todas las fuerzas vivas de la ciudad. Con el cura, don Juan Bautista Hurtado, el Padre Eterno.
como hemos dicho, ¿no? Y allí, pues, nos cuentan cómo fue. Esto es muy bonito, lo voy a contar porque hay un caso muy curioso que a mí me ha gustado mucho. Dice que se hizo una procesión con las monjas con el velo tapándoles el rostro y fueron a oír misa a la iglesia del pueblo. Como hemos visto, era un convento que todavía estaba por construirse. Después de oír la misa y comulgar, se llevó el Santísimo Sacramento al nuevo monasterio. Y aquí digo que hay un caso muy bonito que a mí me ha sorprendido, me ha gustado, es que cuando nuestra santa iba camino de esta misa, pues cogió de la mano a una niña que era la hija del corregidor de la villa. Y esta niña se llamaba Brianda. Ah. Sí. Y entonces le cogió de la mano y la acarició. Y entonces la dijo Teresa a esta niña pequeñita, dice, mira, hija, mira, aquí has de ser monja. Profecía, total. Sí, porque sí que realmente fue monja. Ah, ¿y luego cómo se llamó? Se llamó Brianda de San José. Ah, bueno, yo tengo que decir algo que no está aquí en el esquema, pero es que María Ángeles tiene una hija que se llama Brianda. Sí. Así que yo creo que con razón por eso me ha gustado viene el a caso. tomar este relato. Sí. Solo que en el caso de la hija María Ángeles parece que todavía no ha tomado esta profecía. Bueno, esta se llama Brianda de San José, pero no debemos de confundirla con otra Brianda de San José que va a aparecer más tarde en Villafría, en Burgos, ¿no? Que como vemos era la hija del corregidor de Malagón, de don Antonio Sánchez de Molina, y que luego profesó en el año 1593. En este momento, pues Teresa se queda en el convento y doña Luisa se tiene que ir porque tenía un hijo que estaba enfermo, era don Juan de Tavera. Y se tuvo que ir a tomar las aguas medicinales de la Fuente de Piedra. Y así, bueno, nos lo relata la santa en una carta, la carta número 8 del 27 de mayo de 1568. Y dice así, téngame vuestra señoría ánimo para andar por tierras extrañas. Acuérdese cómo andaba nuestro Señor cuando fue a Egipto y nuestro Padre San José. Perdón, es Nuestra Señora cuando fue a Egipto y nuestro Padre San José. Es una carta muy entrañable, Padre. Yo le animo a todo el mundo que la lea, porque es de estas cartas de la Santa. Como hemos dicho algunas veces, con las cartas de la Santa nos acercamos a ella como persona y parece que estamos interrelacionando con ella, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque, ¿qué es lo que dice? Primero, no te desanimes, amiga. No te desanimes, mira, mas todo es para servir al Señor y que lo podemos pasar todo, ¿no? Porque estamos con Él y Él nunca nos dejará solos, ¿no? También Teresa, cuando dice que la está diciendo a su amiga que está su hijo enfermo, ¿no? Le dice, mira que yo también estoy enferma, Luisa, yo también estoy enferma y mira que ando por los caminos, ¿no? Y le cuenta, bueno, pues que le han tenido que hacer una serie de sangrías, que como sabemos era una manera de curar antes las enfermedades y que la santa sufrió mucho. Y dice así, voy a terminar leyendo una cosa que dice, ha sido tanto la ocupación de hoy, el trabajo que tiene, dice, que no me han dejado hacer esto, es decir, escribir esta carta. Ahora es muy de noche y estoy flaca, harto. Es decir, que estaba muy cansada, estaba enferma, pero al final del día, pues cogió la pluma, esas plumas que tenía ella de estas de ganso, ¿no? Sí. Con esta tinta que ella preparaba y para escribir a esta amiga querida que era doña Luisa de la Cerda. Muy bien, María Ángeles, pues qué bonito relato hoy aquí en La Espadaña de esta fundación de Malagón y de estas figuras en torno a Santa Teresa como es María de San José. Sobre todo algo que a mí me impresiona, Padre, ¿no? Cuando leemos la historia de la Santa, si nos vamos deteniendo en las amigas y los amigos de la Santa y la relación que tenían con ella, entonces vamos poniéndole otro mapa distinto a todo y nos vamos impresionando por la obra del Señor, la obra que el Señor a través de ella desarrolló, ¿no? Todas estas personas que realmente nos aportan y nos dan luz sobre la Santa. Y cómo la Santa te relaciona con ella, como vemos, les manda cartas, les dice que las ayuda, las apoya, las coge de la mano a esta niña, a la familia, al pueblo entero. Es decir, realmente nos muestra la verdadera cara y el rostro de nuestra Santa Teresa de Jesús. Muy bien, María Ángeles, muchas gracias. Quedamos con ganas para la próxima.
a si Dios quiere. seguir terminando en esta fundación de Malagón. Vemos cómo luego Teresa va a salir de aquí camino de Ávila y cómo empieza también la petición de la fundación de Pastrana y otra serie de cosas que vamos a ir contando en programas sucesivos. Pues hasta el próximo, Dios mediante. Y aquí vamos poniendo punto final a la espadaña de hoy, que ha sido muy enriquecida con la entrevista que hemos tenido con Raquel Mozo en torno a la ruta de Santa Teresa, que hemos podido estar tocando esos primeros lugares de Santa Teresa en lo que pues supuso esa fundación de Duruelo y ponerse en camino, ahora que el buen tiempo comienza a aparecer en la primavera, de poder recorrer estos lugares teresianos a pie y poder hacer pues esta ruta de Santa Teresa de aquí desde Ávila hasta Alba de Tormes. Y también hemos podido estar hablando de otro abulense, de Tomás Ruiz de Victoria, y ese concierto que vamos a tener aquí el 30 de marzo y que están invitados a participar en el Monasterio de la Encarnación y esta fundación de Malagón. Así que con todo esto pues cerramos hoy la espadaña y emplazamos para el próximo viernes, Dios mediante, y ahora en breve en el Radio María rezamos el Ángelus. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.